ciudadano de cristal se está haciendo realidad. Palabra clave, registro de patrimonio de la Unión Europea. A Úrsula le gustaría saber qué tienes tú, qué tenemos todos. Todo en la Unión Europea debería ser lo más transparente posible. Así que hoy veremos una actualización sobre lo que está ocurriendo. Me alegra que estés nuevamente aquí para ver qué hay de nuevo y divertido en la Unión Europea. O al menos intentaré presentarlo para que suene divertido. Quizá no todo sea tan divertido o gracioso, pero siempre depende de cómo lo encaramos. Al final veremos posibles soluciones como de costumbre. Somos una comunidad constructiva y también nos ocupamos de soluciones y cómo prepararnos para lo que viene. Así que, primero veamos. Contexto y desarrollo. En el entorno alemán con fascinación por la libertad, llevamos publicando videos cada semana desde el 2021. Cada semana videos con consejos en YouTube y en uno de esos videos ya habíamos hablado de esto en 2021. Se presentó el estudio de viabilidad que tomó unos cuantos años. Por suerte no son los más rápidos. Es una buena noticia en este caso. Los resultados se están evaluando ahora, se están discutiendo y hay algunas novedades. Existen ciertos límites que podrían surgir. No es un hecho, pero con esta información ya sabemos hacia dónde se dirige y qué significa todo esto. El objetivo inicial era combatir la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Son los grandes problemas que enfrentamos en cada crisis, pero la Unión Europea se está ocupando de ello. Desde mi punto de vista, el mayor logro ha sido lo de las botellas de plástico, por ejemplo, en las que la tapa ahora está fijada. Creo que es el mayor logro que la Unión Europea ha conseguido hasta ahora y lo considero muy positivo. Porque reduce el desperdicio de plástico, con eso disminuyen los residuos y es sostenible. Creo que es algo muy positivo. Hasta la fecha es por lejos el mayor logro de la Unión Europea, definitivamente acertado, y ahora se están ocupando del próximo problema. Es decir, ¿quién necesita paz en Europa? ¿Para qué enfocarse en la paz cuando se puede seguir financiando perfectamente la guerra? Mejor ocupémonos de los problemas realmente importantes como el registro centralizado. Necesitamos un registro de patrimonio. La gente clama y dice que es impensable lo que está sucediendo. Queremos ser registrados, es decir, que todos los datos patrimoniales de los registros de propiedad, registros empresariales, criptomonedas, obras de arte, oro, etc. estén bien documentados, que haya un archivo con tu nombre donde se vea claramente qué tienes, qué tiene cada uno. Exactamente, todo absolutamente bien guardado y también ciertas transacciones. Ahí hizo algo con criptomonedas y la transacción en efectivo. Genial, eso se resume todo en un archivo con muchísimo acceso. ¿Cuáles activos pueden verse afectados? Al final hablaremos de eso. Primero, se ha hablado de que podría comenzar a partir de 200.000 euros. Si ahora dices, ¡qué suerte! Estoy por debajo de eso. Aunque en realidad debería ser mejor decir, estoy por encima de eso, en positivo. Esa sería la mejor respuesta, pero bueno, se puede entender si en este caso eso te pone contento, pero trabajar para estar por encima, con inteligencia financiera. Por eso siempre debes ejercitar y entrenar tu músculo del dinero, para que estés por encima de los límites, pero ese es otro tema. Esos límites, si dices, menos mal estoy por debajo de eso, no me afecta, pueden ser reducidos en cualquier momento. Es importante tener en cuenta eso. Puede que bajen a 100.000 euros o incluso a 10.000 euros. Es cuestión de eliminar solamente un cero. Lo mismo ocurre con los límites de efectivo. Ya veremos. Pero es un hecho que puede hacerse de manera muy simple, así que el argumento de que solo afecta a los ricos probablemente pronto dejará de ser válido. Lo vemos con los límites de efectivo. ¿Qué pasa con eso? Van bajando al igual que la Unión Europea. Bien, pero ahora, ¡aleluya! Hay una nueva autoridad. Menos mal nos ayudará a resolver problemas. Necesitamos más burocracia, más autoridades. Perfecto, tenemos la Autoridad Antilavado de Dinero, AMLA, en Frankfurt del Meno. Es una nueva supervisión nacional y europea de instituciones, así como de su aplicación. Maravilloso, también la tenemos en Alemania. Bien, ¿qué debe hacer esta autoridad? Medidas planificadas, obligación de informar para bancos, gestores de patrimonio, agencias inmobiliarias, etc. Doble aleluya. Aún más burocracia, más personas contratadas, más personas controlando, probablemente más personas haciéndole la vida imposible a los clientes bancarios y similares, porque podrían recibir multas bastante elevadas, multas en todo caso por no informar o por información falsa, así que a los bancos y compañía es mejor informar de más, revisar de más que de menos, de lo contrario podría salir caro. Y habrá restricciones en las transacciones de efectivo y criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas, se está hablando de un límite de 1.000 euros y es bajo. En efectivo, 7.000 euros tampoco es mucho.
Y hemos visto una tendencia en los últimos años, también en las transacciones. El límite del efectivo ha ido bajando constantemente. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos? La lucha contra la criminalidad, algo que la Unión Europea comunica como extremadamente importante y que siempre es el motivo, debido a la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo. Por eso necesitamos límites súper bajos. Es decir, no se trata de grandes peces, sino de los pequeños, de la gran masa, que también se ve muy afectada. Sí, transparencia y justicia, porque necesitamos una tributación más equitativa, sea lo que eso signifique. Es decir, una tributación equitativa simplemente se refiere a los superricos y posiblemente impuestos sobre el patrimonio, expropiación de patrimonio, ya sea que realmente se trate de los superricos o que implique límites mucho más bajos. Veremos, el socialismo siempre se trató de exprimir las vacas tanto como se pudiera. El problema es que el dinero es flexible, es decir, aquellos que ven estas tendencias y también tienen la posibilidad y teóricamente todos la tienen, siempre es solo una cuestión de si realmente lo hacemos, porque entiendo que por ciertas razones uno puede no querer salir, pero en principio podemos. Somos seres poderosos, creativos y podemos decidir libremente lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Pueden haber buenas y comprensibles razones, pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso, hay ciertos aspectos del registro de patrimonio sobre los que se debería debatir. La Unión Europea no lo hace, por lo que debemos hacerlo nosotros mismos. Por un lado, la privacidad, la protección de datos. La Unión Europea siempre ha dicho que la protección de datos es muy importante. Existe una ley muy extensa, difícil de cumplir en la práctica, con amenaza de multas muy elevadas según la Unión Europea. Ahora, cuando la Unión Europea misma quiere los datos, la protección de datos ya no es tan relevante ni tan importante, al igual que el Reglamento General de Protección de Datos, etc. No se aplica en este caso, sino que el nuevo proyecto tiene prioridad, por así decirlo. El problema es, ¿qué pasa en caso de abuso de datos? ¿Qué pasa en caso de ciberataques? Estoy seguro de que los hackers rusos, iraníes y norcoreanos ya están frotándose las manos, ya están esperando ansiosamente esos datos para poder abusar de ellos. Así es, los sospechosos de siempre, que seguramente ya están en posición de salida. Bueno, veremos. También el trato desigual, la discriminación de los adinerados. ¿Qué pasa si se establece un umbral y por debajo de ese umbral no se aplica, pero por encima sí? Porque algún burócrata ha decidido que ese es el umbral, por ejemplo, para nuevas contribuciones, etc. Y por supuesto, también cargas financieras adicionales como nuevos impuestos y contribuciones en forma de contribución sobre el patrimonio, porque hay algunas ventajas para el Estado. Primero, un acceso más fácil a los activos. Es muy práctico si todo está bien centralizado. En principio, los datos ya se tienen hoy en día. Simplemente se centralizan en un gran banco de datos superinvasivo, donde se agrupan. Eso es lo que está en juego. En realidad, siempre ha sido difícil y así se crea un acceso fácil para las autoridades. También vimos cómo se ha expandido, como por ejemplo con la información bancaria, cuando fue posible que las oficinas de impuestos en Alemania pudieran hacerlo. En ese entonces eran solo unos miles y ahora son 1,4 millones al año. Es decir, hay autoridades trabajando arduamente para tener acceso a todo, centralizar todo para que los funcionarios puedan rastrear tu información. ¿Cómo se siente eso? Probablemente no sea lo ideal, pero bueno, ya está encaminado. Aún no está en vigor, pero básicamente está decidido. Entonces, podemos asumir que esto llegará y que ya tenemos una idea del formato que tendrá. Quiero decir, simplemente queda definir los umbrales y qué es lo que se incluirá. Eso es lo que realmente importa en la práctica. También podrían simplificarse los procedimientos legales, ya que leyes estrictas contra la ocultación de patrimonio podrían permitir al Estado llevar a cabo expropiaciones y la confiscación de activos sin procedimientos judiciales extensos. Un breve inciso sobre la ley de lucha contra la ocultación de patrimonio, un verdadero trabalenguas. En alemán lo abrevian como WBG. Sí, así es. A Lindner le gustaría tener acceso a los bienes en el futuro sin necesidad de una orden judicial. Quiero decir, jueces, eso es molesto. Gente, simplemente hagámoslo y demos la posibilidad de confiscar algo sin una orden judicial. Bueno, y eso debería reducirse ya a partir de 100.000. Entonces, creo que es perfectamente factible que con un registro de patrimonio de 100.000 o menos, en realidad en un momento dado, dentro de un plazo X, sea a partir de mucho menos. Ya habíamos informado sobre esto antes, por eso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita para que recibas este tipo de información, porque si no te enteras de todo esto, no podrás prepararte. Hay mucho sucediendo en el fondo, pero no nos enteramos, y esa también es nuestra tarea, revisar todo esto, además de los muchos
muchos aspectos positivos, y siempre adoptamos una postura constructiva presentando todas las oportunidades disponibles. Tratamos de verlo todo de una manera constructiva. Hablando de eso, echemos un vistazo a lo que podemos hacer ante esta situación. Primero, el traslado de activos. Puedes adquirir propiedades en el extranjero, es decir, es recomendable tener menos en el país. Con esto me refiero a países dentro de la Unión Europea e invertir en países más estables y asequibles. O en países de inversión. Hay muchos, los discutimos todo el tiempo y también tenemos mucho material sobre esto en nuestra área interna. Recientemente hablamos en vivo sobre cuentas en el extranjero. Así que hay opciones interesantes y atractivas donde puedes diversificar. En mi caso, actualmente estoy invirtiendo en 9 países entre propiedades, apartamentos y similares, y me gusta probar las cosas y luego informarles sobre cómo ha ido y en qué caso puedo decir, esto definitivamente vale la pena. Lo bueno es que las inversiones no son activos registrados, entonces, por ejemplo, un Rolex es muy posible que no sea una inversión afectada. El vino y el whisky también podrían no ser tomados en cuenta. Ya hemos informado sobre esto y desde que lo presentamos en 2020 ha interesado a muchas personas de nuestra comunidad. Hice una inversión de prueba. Desde entonces, hemos obtenido un rendimiento anual de 15 a 20% de manera bastante estable, conservadora y muy líquida. Como ves, hay opciones geniales y muy interesantes. Hay que ver qué estará incluido exactamente, pero ya puedes empezar a ocuparte de esto, diversificar un poco, no todo debe estar en el banco ni todo en la cuenta de valores, porque ahí está a plena vista. También con el tema de las cuentas en el extranjero puedes prepararte, ya que será un registro de patrimonio de la Unión Europea exclusivamente, significa que no afectaría a otros países. Estos son temas sobre los cuales no se quiere que te ocupes ni que te prepares, pero justamente son los temas de nuestra comunidad, donde te preparamos y te damos consejos y trucos. Hablemos ahora de la reducción inteligente de impuestos. Aprovecha las oportunidades existentes. Siempre es importante hacerlo de manera legal, pero también es importante que optimicemos y hay muchas posibilidades. Tenemos excelentes contactos para eso, no dudes en hablarnos. Y en cuanto a la emigración, ya sé que no todos pueden o quieren. Yo digo que, por lo general, si realmente queremos, también podemos. Entiendo que en serio puede haber buenas razones y eso es algo que cada uno debe decidir. Solo que es así de simple. Cuando un país va en una dirección determinada y evidentemente esa dirección es hacia abajo y no hay señales de que eso vaya a cambiar, sino que al contrario va a continuar. Porque aún estamos lejos de tocar fondo, nosotros seguiremos informando y discutiendo sobre futuros puntos bajos temporales. Por lo demás, lo más seguro es que si te encuentras en un país donde, por ejemplo, podrían aparecer nuevos impuestos o contribuciones sobre el patrimonio, en algún momento les caiga la ficha y digan, oh, estamos en quiebra, o hemos impreso tanto dinero, la deuda es tan grande que ya nada funciona. Es momento de hacer algo, o más bien, oye, tenemos el patrimonio nacional. Podemos servirnos de ese patrimonio y así todos esos agujeros legales y todo ese absurdo naturalmente tendrán que financiarse como sea. Durante miles de años no ha funcionado con todas las monedas de papel, el exceso de deuda, la impresión de dinero y aún así se sigue haciendo una y otra vez, solo para al final decir, oh, sorpresa, sorpresa, esto no funciona para nada. Pero, esperen, ¿acaso no tenemos un as bajo la manga a nuestros ciudadanos que garantizan al Estado? Pero, si ya no eres ciudadano de ese país, no entras en ese juego y puedes haber emigrado a un país que está en ascenso y creciendo, y hay muchos de esos. Hay países maravillosos en este mundo. En esos países, las crisis no son fomentadas y, por decirlo así, alimentadas. Estos países se enfocan en el progreso y las cosas simplemente van mejorando. Además, se aseguran de que la población esté bien. Realmente hay países así, lamentablemente no en la Unión Europea. Bueno, eso es algo que deberías considerar. Y luego pensar en qué significa para ti. Es importante definir las prioridades de manera sabia, inteligente y adecuada para tu vida. Sin embargo, si llegas a estar dentro de la UE en el momento en que todo esto ocurra, probablemente terminará afectando y perjudicándote. Pero claro, es algo que cada uno debe decidir. Dicho sea de paso, te estamos presentando la opción legalmente más sencilla, mejor y más segura. Tú decides qué hacer con esta información. En lo demás, cuida tu músculo financiero. Hemos descrito algunas cosas que te podrían interesar para ir avanzando. Te recomiendo que te suscribas a nuestro newsletter. Contiene toda la información sobre lo que sucede en nuestra comunidad. Si hay cosas específicas que son importantes para ti y en las que podríamos ayudarte, simplemente mándanos un correo.
Espero verte de nuevo en el siguiente episodio. Me alegra que hayas estado aquí hoy con este divertido tema. Al menos intenté aligerarlo un poco, ponerle humor. Hice lo mejor que pude. Pero a pesar de todo, siempre podemos ser constructivos y mejorar nuestra vida. Lo genial es que podrías descubrir una libertad desconocida que hoy, en este momento de tu vida, ni puedes imaginar. Pero para que pase algo tenemos que hacer algo. Así seremos más libres. Si actuamos, podemos revolucionar nuestra libertad. Y esa es la buena noticia. Con esto quiero cerrar y espero verte de nuevo la próxima semana en Fascinación por la Libertad. Muchos saludos desde Atenas. Hasta pronto. Soy Thor Whitman.